¿no? Hay de todo en todo el sistema, pero los que han estado colaborando desde hace mucho tiempo son estos pesadianos, que son seres de luz, pero que en realidad no son ángeles, sino que son seres afísicos, ¿sí? Pero que son diferentes, podríamos decirlo, pero más de luz. Entonces, estos seres que han estado colaborando con nosotros desde un primer momento tienen que ver con el ordenamiento del espíritu dentro del cuerpo humano, ¿sí? De ayudar a trabajar acá con la conciencia divina del ser, ¿no? Y conectarnos con el centro de la galaxia, porque son el puente hacia el centro de la galaxia, ¿no? Entonces, eso trabaja. Los Anunnaki, que era la diferencia entre los Anunnaki, lo que han hecho, miren, muy físicos, y han traído su genética a este sistema para modificarnos a nosotros con otro propósito. El propósito universal por el cual se utilizó los Anunnaki era para modificar nuestra genética y permitir que, como eran los más parecidos a nosotros, todas las otras genéticas extraterrestres se pudiesen adaptar a nuestro cuerpo, ¿no? Era como una especie de puente a la materia. Pero estos seres no tienen nada que ver con los pesadianos, son otros seres. Son otros seres de otro mundo muy físico, que su mundo empezó a morir, empezó a perder su conexión, y al perder su conexión empezaron a buscar otros mundos donde poder gestarse y buscar los minerales que no tenían ni el suyo. Cuando llegaron acá, a la Confederación Galáctica les vino muy bien porque era un puente perfecto para modificar la genética, pero por el otro lado fue una civilización que generó un poco de caos, modificación genética y de control sobre la humanidad, ¿no? No, los reptilianos son otros. Estaban re perdidos. No durmieron en el pie, digamos. No, los Anunnaki eran muy parecidos a nosotros, no eran reptilianos, eran muy humanos, pero mucho más altos, y entre ellos había los humanistas y los no humanistas, ¿no? Los no humanistas se los encarceló debajo de la tierra, pero los humanistas también, digamos, se los encarceló debajo de la tierra, como castigo, como cárcel, se los encarceló ahí debido a que estaban modificando la genética con un propósito ajeno al planeta, es decir, para sacar cosas del planeta. Entonces la Confederación los encerró debajo de la tierra. Por eso los humanos dijeron que cuando escucharon gritos debajo de la tierra, los llamaron al infierno. En realidad fue el encarcelamiento de esos seres debajo de la tierra. ¿Ah? No vuelven más, yo creo que murieron todos. Esto fue hace, creo que, no sé, 30.000 años, ¿sabes? Y después volvieron a surgir hace unos 26.000 años, después 12.000 años, pero ya no creo que quede. Y los reptilianos tienen que ver con otra raza que ha venido, desde Alpha Draconis, que era otra constelación que lo que vino a hacer era traer a esta tierra sabiduría de aquella confederación, ¿sí? El conocimiento. Pero cuando estaban los Anunnaki no querían que los reptilianos le dieran información a los humanos que no le correspondía en ese momento. Entonces los reptilianos decidieron buscar a alguien para enseñarles esa información. Debido a lo siguiente, esta historia la conoce todo el mundo, Adán y Eva. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso fue. En realidad, había un montón de humanos y estaban los Anunnaki que estaban modificando genéticamente a los humanos para que la Confederación pueda meter la conciencia en el planeta, pero ellos para tener trabajadores públicos, ¿no? Entonces, para obtener trabajadores públicos. ¿Qué pasó? Cuando llegan los reptilianos de otro nivel, traen la información. Y los reptilianos eran muy débiles. Entonces, como los Anunnaki tenían mucho más poder, entonces empezaron a hacer una especie de guerra. Pero los reptilianos no podían luchar con armas ni nada. Entonces lo que hicieron fue una lucha psicológica. Se metieron por debajo, utilizaron a los mismos hijos de los Anunnaki para meterles el conocimiento y decirles que sus padres les mentían. Entonces cuando le dijeron que sus padres les mentían, los humanos hicieron una revolución, empezaron a ir en contra de los Anunnaki, la guerra, todo un desastre así de ellos, y los reptilianos se convirtieron en los sabios de aquel momento. Hasta que los reptilianos empezaron a utilizar esa sabiduría para otro sentido y bueno, terminaron haciendo cualquier cosa, ¿no? Que ese es el mito de Dios con barba sentado en un trono, sus hijos, ¿no? Adán, Lilith y Eva. Eva viene después. A Lilith es a la que le enseña los reptilianos toda esa sabiduría que le llamaban el gran árbol, ¿sí? El gran árbol del conocimiento.
ellos le enseñan sobre ese árbol, y ese árbol en realidad tiene, ese árbol tiene todos los nombres en griego, ¿sí? La traducción es en griego. Entonces cuando dijeron enseñar sobre el árbol, en griego se dice mantano. Mantano es enseñar. Entonces ahí viene la manzana. Entonces se enseña sobre el árbol de la vida y después, por eso mismo, la mujer de aquel entonces, Lilith, toma el poder como serpiente. Y ahí se encarcelan a los Anunnaki desaparecen, los reptilianos los matan a todos, creo. Y bueno, y así vuelve el poder del hombre sobre la tierra, y ahí así después no fue. No tiene sentido. Yo creo que ninguno de esos seres está actuando activamente en este momento. Yo creo que han dejado su cultura, ¿sí? Y hoy en día hay que tener en cuenta todas esas informaciones. Han dejado su cultura de hace miles de años y hoy mucha gente todavía la mantiene esa cultura. Por ejemplo, cuando fueron los babilonios mantuvieron esa cultura que se le heredaron a los fenicios a la gente del Medio Oriente, y después en Medio Oriente pasó a Chipre, a Turquía, a Armenia, a Egipto, de ahí pasó a Grecia, los griegos lo modificaron, hicieron otra cosa, después los que vinieron a estudiar desde Europa se llamaban los masones tomaron esa información también, los mismos símbolos de la historia, y después en el siglo XVII, cuando los cientificistas fueron castigados con la muerte por parte del Vaticano, armaron una secta diferente que se llama los Iluminados, tomando toda la información también de los masones, y después pasaron a Europa como los grandes cientificistas, pero también las sectas en contra de la religión, y de ahí entonces el Vaticano dijo serpiente, ¿sí? O sea, de ahí empezó los Iluminados, que son serpientes, todas esas cosas, pero en realidad tienen que ver con algo histórico. Eso hay que tener en cuenta, es historia, no es algo que esté pasando justamente hoy. O sea, el hecho, otra de las cosas que siempre estamos diciendo, mucha información está descendiendo últimamente respecto a toda nuestra historia de la humanidad. En estos últimos años empezó a descender toda esa historia de la humanidad y por lo tanto estamos en un proceso de mucha información en la cual creemos que todo está pasando hoy y no está pasando hoy, lo que pasó hace mucho tiempo y en diferentes periodos históricos, pero como lo recordamos todo de golpe, entonces creemos que todo está pasando ahora. Sí, posteriormente, esa información viene toda del mismo lugar. La medicina viene de ahí. La medicina antes era el pecado, por eso mataron a todas las brujas. Después, bueno. ¿Jesús? No, era humano. Que yo sepa. No sé. Eso no sé. Yeshua. El nombre de Yeshua. Yeshua, el descendiente de Isis o los humanos. Genética de afuera del planeta, pero de muchas generaciones humanas. ¿Lo entiendes? O sea, todos nos recuerdan la historia de Isis y Osiris. Esa historia también es importante, creo, debido a lo siguiente. En la época de Atlántida, cuando termina Atlántida, se hunde el último territorio y empieza a fragmentarse y erupcionar los últimos volcanes que tenían parte de la civilización atlántica, las Islas Canarias. Cuando las Islas Canarias terminan de su ciclo de civilización, empiezan a migrar. Cuando empiezan a migrar, una de ellas era la reina o princesa Isa con su hermano Usur. Cuando llegan al Mediterráneo empiezan a gestar una nueva civilización, ya estaba la civilización en realidad, pero empiezan ellos a modificarla, a hacer algo nuevo, y tiene mucha relación con este nuevo sistema que estamos diciendo hoy en día, porque hoy es también el eje en que también pasó entre el final de la Atlántida y el comienzo de otra era, ¿no? De otro periodo. Entonces estamos como recordando ese momento, ¿no? Por eso estamos también recordando mucho la historia de Isis, de Osiris, ¿no? Por eso hicimos dentro de Harwinton el camino de Isis para recordar ese camino que se hizo también por Europa para reconectarlos juntos. ¿Sí? Como que tiene mucho que ver con lo que es el día de hoy. Y a través de esa genética, esa historia, fueron viniendo diferentes personalidades a lo largo de la historia, cuando ellos ya se convirtieron en dioses, dentro de lo cual una de sus descendientes fue Miriam, ¿no? Miriam, María. Y a través de eso Miriam pudo, otra vez de la casta real antigua del Medio Oriente, estar
Y eso que ya vendría a ser como un descendiente, ¿no? Una especie de descendiente. Un vocero muy importante. O sea, y eso fue bastante importante, porque no era solamente un vocero que descendía de cosas reales, que venían de la humanidad y del cielo. Entonces, por eso ha marcado tanto, porque no eran simples voceros, eran muy importantes.